En medio de un camino desierto, Valentina despierta atrapada en los restos de su camioneta destrozada. Su pierna está aplastada, sangrando, y ya tiene problemas para caminar desde un accidente anterior. De repente, escucha pasos pesados acercándose. Un hombre grande, desconocido, caminando directo hacia ella en medio de la nada. Valentina está completamente indefensa. No puede correr, no puede escapar, mientras este extraño se acerca cada vez más. Lo que pasa después cambia su vida completamente. Pero antes de comenzar la historia, si tú al igual que nosotros crees que todavía existe gente buena en este mundo, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. El cielo ardía en tonos naranjas y rojos cuando Valentina Salazar abrió los ojos y lo único que vio fue metal retorcido, sangre y polvo. Su camioneta había quedado destrozada contra un árbol en medio de un camino de tierra que no conocía, tan lejos de la ciudad que el silencio era casi ensordecedor. Intentó moverse, pero un dolor punzante le atravesó la pierna derecha. Bajó la mirada y su corazón se detuvo. Su pierna estaba atrapada bajo el tablero aplastado, doblada en un ángulo imposible. La sangre manchaba su vestido de diseñador, ahora convertido en trapos. «Dios mío», susurró con voz temblorosa. «No otra vez. Por favor, no otra vez». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras la memoria de otro accidente, 3 años atrás, la golpeaba con la fuerza de un puñetazo. El accidente que la había dejado con daño permanente en la columna. El accidente que había convertido su vida en un infierno de rehabilitación, dolor crónico y rechazo. El accidente que había hecho que su propio padre la viera como una decepción, como mercancía dañada que necesitaba ser desechada lo más rápido posible. Intentó alcanzar su teléfono celular, pero la pantalla estaba destrozada. Sin señal de todas formas, pensó con amargura. Estaba completamente sola, herida y vulnerable en medio de la nada. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando el sol empezó a bajar en el horizonte. Pronto sería de noche, pronto haría frío, y ella estaba sangrando. Fue entonces cuando escuchó los pasos, pesados, firmes, acercándose por el camino de tierra. Valentina giró la cabeza bruscamente, ignorando el dolor que explotó en su cuello, y vio la silueta de un hombre grande recortándose contra el sol del atardecer, alto, de hombros anchos, con sombrero vaquero y botas polvorientas. Llevaba algo en la mano, un machete, un arma. El terror absoluto se apoderó de ella. Aquí estaba, completamente indefensa, incapaz de correr, incapaz de luchar, con un desconocido acercándose en un lugar donde nadie podría escuchar sus gritos. «No se acerque», gritó con toda la fuerza que le quedaba, su voz rompiéndose por el miedo. «No me lastime, por favor. No puedo caminar. Mi padre pagará lo que pida. Solo déjeme en paz». El hombre se detuvo en seco, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Levantó las manos lentamente, mostrando que lo que llevaba era solo una bolsa de compras del pueblo. «Señorita, no voy a lastimarla», dijo con voz ronca pero sorprendentemente suave. «Escuché el accidente desde mi rancho. Solo quiero ayudarla». «No». Valentina negaba con la cabeza frenéticamente, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Aléjese. Estoy herida. No puedo defenderme. Por favor, solo váyase». El hombre permaneció exactamente donde estaba, sin dar un paso más hacia ella. En la luz menguante del atardecer, Valentina pudo ver su rostro más claramente. Era de mediana edad, con líneas de expresión marcadas alrededor de sus ojos, una barba de varios días y una mirada. Cansada, triste. «Mi nombre es Mateo Reyes», dijo despacio, como si hablara con un animal asustado. «Vivo en el rancho a 2 kilómetros de aquí. Iba de regreso del pueblo cuando escuché el crash. Señorita, usted está sangrando. Su pierna está atrapada. Si no la liberamos pronto, podría perder la circulación. Podría entrar en shock». Valentina quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero toda su vida había aprendido que la bondad tenía un precio. Que cuando estás vulnerable, la gente se aprovecha. Que confiar es el primer paso hacia la traición. «¿Cómo sé que no me va a hacer daño?», preguntó con voz quebrada. Mateo suspiró profundamente. Por un momento,
pareció debatir algo consigo mismo. Luego, lentamente, se quitó el cinturón que llevaba puesto. «Tome», dijo, lanzándoselo suavemente para que cayera cerca de ella. «Si me acerco y hace algo que no le gusta, puede golpearme con la hebilla. Es de metal, va a doler. Voy a acercarme lentamente. Voy a decirle todo lo que voy a hacer antes de hacerlo. Y si en cualquier momento quiere que me detenga, solo dígalo. ¿De acuerdo?» Valentina miró el cinturón, luego a él, luego otra vez al cinturón. Era un gesto tan extraño, tan inesperado, que algo en su miedo comenzó a aflojarse. «De acuerdo», susurró finalmente. Mateo se acercó con pasos deliberadamente lentos. Valentina lo observaba como un halcón, con el cinturón apretado en su mano temblorosa, lista para atacar si era necesario. «Voy a arrodillarme a su lado», narró Mateo. «Voy a examinar cómo está atrapada su pierna. No la voy a tocar todavía, solo voy a mirar». Hizo exactamente lo que dijo. Se arrodilló en el polvo junto a la camioneta destrozada y examinó la situación con ojos críticos. «Murale», murmuró, «está bien atrapada». El tablero se dobló sobre su tobillo. «Voy a necesitar mover el metal, pero tengo que tener cuidado de no causarle más daño. ¿Puede mover los dedos de los pies?» Valentina lo intentó. Un dolor agudo la hizo gritar. «¡Ay! ¡No! ¡No mucho!» ¿Y sus otras extremidades? ¿Brazos? ¿Otra pierna? Esas están bien, pero mi pierna derecha...» Su voz se quebró. «Ya tengo problemas con mis piernas. Ya tuve un accidente antes. Ya pasé por una cirugía de columna. Si esto las daña más...» Mateo la miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que Valentina no había visto en mucho tiempo. No era lástima, era respeto, comprensión, como si entendiera lo que significaba tener miedo de perder algo que ya te habían quitado una vez. «Vamos a hacer esto con mucho cuidado», dijo con firmeza. «Voy a poner mis manos en el metal del tablero. Voy a empujar hacia arriba mientras usted intenta sacar su pierna. Va a doler, pero si lo hacemos rápido, el dolor será más corto. ¿Lista?» «No», admitió Valentina. «Pero hagámoslo de todas formas». Esa es actitud. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mateo empujó con fuerza, sus músculos tensándose bajo la camisa de trabajo. Valentina gritó mientras jalaba su pierna. El dolor era cegador, pero finalmente, quedó libre. Se derrumbó hacia atrás, respirando con dificultad, con lágrimas rodando por su rostro. Mateo retrocedió inmediatamente, dándole espacio. «Ya está», dijo suavemente. «Ya está libre. ¿Cómo se siente?» Valentina miró su pierna. Estaba hinchada, sangrando, definitivamente lastimada, pero estaba libre. Intentó ponerse de pie, usando sus manos para impulsarse, pero en el momento que puso peso en sus piernas, éstas simplemente no respondieron. Se dobló hacia el suelo como si sus huesos se hubieran convertido en agua. «No». El pánico regresó con toda su fuerza. «Mis piernas no responden. Dios mío, no puedo caminar. No puedo...» «Espere, espere». Mateo se acercó, pero no la tocó. «¿Esto le ha pasado antes?» «Sí», sollozó Valentina. «Desde el accidente anterior, a veces mis piernas simplemente dejan de funcionar por el daño nervioso. Pensé que había mejorado, pensé que ya estaba mejor, pero ahora está en shock», dijo Mateo con calma. «Y su cuerpo acaba de pasar por un trauma. Es normal. Señorita, necesita atención médica. El hospital más cercano está a 40 minutos en mi camioneta. Puedo llevarla ahora mismo». Valentina lo miró. Este hombre, este completo desconocido que había escuchado sus gritos de terror y aún así se había acercado con nada más que la intención de ayudar, que había respetado su miedo, que había sido gentil cuando podría haber sido cualquier otra cosa. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce». Mateo se sentó en el polvo a poca distancia de ella, con cuidado de no invadir su espacio personal. «Hace 5 años», dijo mirando al horizonte, «mi prometida me dejó una semana antes de la boda. Me destrozó. Me encerré en mi rancho y juré nunca más dejar que nadie se acercara. ¿Y sabe qué aprendí viviendo solo todo este tiempo? Que la soledad duele tanto como la traición, solo que dura más, y que si tengo la oportunidad de hacer que otra persona se sienta un poco menos sola,
un poco menos asustada. Entonces, tal vez mi dolor sirva para algo. Valentina sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante años. «Mi nombre es Valentina», dijo suavemente. «Valentina Salazar». «Mucho gusto, Valentina. ¿Me deja llevarla al hospital ahora?» Ella asintió. Mateo se acercó con cuidado y con una gentileza que contrastaba con su tamaño imponente, la levantó en sus brazos. Valentina se tensó por un momento, pero él solo caminó de manera firme y constante hacia su camioneta, narrando cada paso que daba. Mientras el camino de tierra se alejaba detrás de ellos y la camioneta destrozada se convertía en un punto en la distancia, Valentina miró el perfil de este hombre llamado Mateo Reyes. Por primera vez en 3 años, sintió algo extraño burbujeando en su pecho. No era amor, todavía no. Era algo más precioso que eso. Era esperanza. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo, querido oyente. Si fueras Valentina, completamente vulnerable y herida sin poder defenderte, ¿habrías confiado en un desconocido en medio de la nada? ¿O habrías dejado que el miedo te consumiera? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos tu respuesta. Me encantaría saber qué harías en su lugar. El hospital del pueblo San Miguel era pequeño pero limpio, con ese olor característico a desinfectante y ese murmullo constante de actividad que tienen todos los hospitales, sin importar su tamaño. Mateo llevó a Valentina en brazos directamente a urgencias, donde una enfermera de rostro amable y edad madura los recibió con mirada profesional, pero preocupada. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó mientras preparaba una camilla. «Accidente automovilístico en el Camino del Coyote», explicó Mateo mientras depositaba a Valentina con cuidado en la camilla. «Su pierna estaba atrapada. Tiene antecedentes de cirugía de columna». La enfermera, cuya placa identificaba como Lupita, miró a Valentina con más atención. «¿Problemas de movilidad previos?» «Sí», admitió Valentina, sintiendo la vergüenza familiar arrastrándose por su piel. «Tengo daño nervioso por un accidente anterior. A veces mis piernas dejan de responder, y ahora no puedo sentirlas bien». «Tranquila, mija», dijo Lupita con suavidad, tomando su mano. «El doctor Mendoza es muy bueno. Ahorita te revisamos. ¿Cómo te llamas?» «Valentina. Valentina Salazar». Lupita escribió el nombre en su portapapeles y luego hizo la pregunta inevitable. «¿A quién llamamos, Valentina? ¿Familia? ¿Amigos?» Valentina se congeló. La imagen de su padre apareció inmediatamente en su mente. Ricardo Salazar, con su traje de 3 piezas y su mirada perpetuamente decepcionada. Podía escuchar su voz como si estuviera allí. «Por supuesto que tuviste otro accidente. ¿No puedes hacer nada bien? Esto es exactamente por lo que necesitas a Guillermo. Alguien tiene que cuidarte porque claramente no puedes cuidarte sola. Y Guillermo, oh Dios, Guillermo, su prometido que no era realmente su prometido, sino una transacción comercial disfrazada de matrimonio. Guillermo con su sonrisa fría y sus comentarios crueles sobre cómo debería estar agradecida de que alguien como él la aceptara con su condición. «No hay nadie», dijo Valentina en voz baja, mirando hacia la pared. «¿Nadie?», preguntó Lupita con sorpresa. «¿Ni siquiera alguien que deba saber que estás aquí? ¿Padres? ¿Hermanos? No hay nadie», repitió Valentina más firmemente, sintiendo las lágrimas amenazar con volver. «Por favor». Mateo, que había permanecido en segundo plano desde que llegaron, se aclaró la garganta. «Si necesita un lugar para recuperarse después», empezó con torpeza, como si las palabras le costaran trabajo. «Tengo un rancho, una casa, un cuarto de huéspedes que nadie usa. No es lujoso, pero es limpio y seguro». Valentina lo miró sorprendida. ¿Este hombre que apenas la conocía le estaba ofreciendo su casa? «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mateo se encogió de hombros, mirando más allá de ella como si la vulnerabilidad le incomodara. «Porque cuando estuve en mi peor momento, hubiera dado cualquier cosa porque alguien me ofreciera un lugar seguro donde no tuviera que explicarme. Y porque…» hizo una pausa, finalmente encontrando sus ojos. «Porque nadie debería estar solo cuando está herido». Antes de que Valentina pudiera responder, el doctor Mendoza entró con su bata blanca y maletín médico. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos sabios detrás de lentes anticuados.
Muy bien, señorita Salazar, vamos a revisarla, dijo con voz profesional pero amable. Necesito que me cuente exactamente qué siente y dónde. Las siguientes 2 horas fueron una serie de exámenes, radiografías y pruebas. Valentina explicó su historial médico completo. El accidente 3 años atrás, la cirugía de fusión espinal, los meses de rehabilitación, la cojera permanente, los episodios donde sus piernas simplemente dejaban de responder por estrés o agotamiento. El doctor Mendoza la escuchó todo sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente mientras tomaba notas. Finalmente, después de revisar las radiografías, el doctor se sentó junto a su camilla con una expresión que no era ni buena ni mala, sino cautelosamente optimista. Bueno, Valentina, empezó, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieres primero? Las malas, dijo ella inmediatamente. Siempre las malas primero. La mala noticia es que tienes una fractura en el tobillo. No es grave, pero necesitarás usar muletas por lo menos 6 semanas. También tienes contusiones significativas en la pierna y mucha inflamación. Vas a tener dolor por un tiempo. Valentina cerró los ojos, sintiendo que el peso del mundo caía sobre ella otra vez. ¿Y la buena noticia? La buena noticia, dijo el doctor con una pequeña sonrisa, es que no hay daño adicional a tu columna. La fractura del tobillo sanará completamente con el tiempo. La pérdida de sensibilidad que experimentaste en el accidente fue una respuesta de estrés agudo combinada con tu condición preexistente, pero no indica daño nuevo. Con descanso y fisioterapia, deberías volver a tu nivel de funcionamiento normal. ¿Normal?, repitió Valentina con una risa amarga. No he sido normal desde hace 3 años. El doctor Mendoza la miró con una intensidad que la hizo callar. Valentina, vas a necesitar escuchar esto, dijo con firmeza. Normal es un concepto completamente inútil en medicina. Lo que importa no es si tu cuerpo funciona como el de otra persona. Lo que importa es si tu cuerpo te permite vivir la vida que quieres vivir. Y basándome en tu historia médica, has estado viviendo con dolor crónico y limitaciones de movilidad durante años, pero también veo en tu expediente que completaste tu rehabilitación con resultados por encima del promedio, que mantuviste tu independencia, que seguiste adelante. Eso no es anormal, eso es extraordinario. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina antes de que pudiera detenerlas. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien, cualquiera, había hablado de su condición como algo más que una deficiencia, como algo más que un problema que resolver? Gracias, susurró. Necesitaba escuchar eso. De nada. Ahora, sobre tu recuperación, el doctor continuó, volviendo a su tono profesional. Necesitarás reposo estricto por al menos 3 semanas. Nada de poner peso en ese tobillo. Después, fisioterapia gradual. Vas a necesitar ayuda con las tareas diarias. ¿Tienes a alguien que pueda cuidarte? Valentina miró hacia donde Mateo había permanecido todo este tiempo, sentado en silencio en una silla en la esquina de la habitación. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos. Una pregunta silenciosa, una respuesta aún más silenciosa. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. El doctor Mendoza siguió su mirada y levantó una ceja, pero no hizo comentarios. Solo asintió profesionalmente. Perfecto. Lupita te dará las recetas para el dolor y las instrucciones para el cuidado de la fractura. Quiero verte en una semana para un chequeo. Y Valentina esperó hasta que ella lo mirara. Si las cosas se ponen difíciles, si el dolor se vuelve muy intenso o si experimentas entumecimiento que dure más de unas horas, quiero que vengas inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. 2 horas después, Valentina estaba sentada en la camioneta de Mateo, con su tobillo vendado, un par de muletas metálicas recargadas contra el asiento y una bolsa llena de medicamentos en su regazo. La ciudad se alejaba detrás de ellos mientras Mateo conducía por el camino rural hacia su rancho. ¿En qué estoy pensando?, murmuró Valentina, más para sí misma que para él. No lo conozco. Podría ser cualquier tipo de persona. Y aquí estoy, yendo a su casa. Mateo la escuchó, pero mantuvo la vista en el camino. Tiene razón en ser cautelosa, dijo simplemente. Si en cualquier momento se siente insegura, la llevo de regreso al pueblo, sin preguntas. ¿Por qué es tan... bueno?, preguntó Valentina, girando para mirarlo. ¿En serio, qué gana con esto?
Mateo fue en silencio por un rato largo. El único sonido era el motor de la camioneta y el crujir de las llantas sobre la grava del camino. Finalmente, habló. Nada, admitió. No gano nada. Pero hace 5 años, cuando me quedé solo después de que Elena se fue, habría dado cualquier cosa por un poco de bondad sin expectativas. Por alguien que simplemente estuviera ahí. Nadie lo hizo. Todos tenían consejos, todos tenían opiniones, pero nadie simplemente estuvo ahí. Así que supongo que aprendí que si tengo la oportunidad de ser esa persona para alguien más, entonces tal vez mi dolor sirva para algo después de todo. Valentina no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Solo miraron en silencio mientras el camino se estrechaba y los campos abiertos se extendían a ambos lados como un mar verde y dorado bajo el sol de la tarde. Cuando finalmente llegaron al rancho, Valentina se sorprendió. No era lo que había esperado. No era lujoso, eso era seguro, pero tampoco era la choza destartalada que su imaginación había conjurado. Era encantador. La casa era de adobe, pintada de blanco con detalles en azul turquesa. Tenía un porche amplio con un columpio de madera y macetas con flores rojas y amarillas. A su alrededor se extendían corrales bien mantenidos, establos con tejados de terracota y campos de maíz que se mecían suavemente con la brisa. Había gallinas picoteando en el patio y un perro viejo y amistoso que se acercó meneando la cola. «Ese es Pancho», dijo Mateo señalando al perro. «No muerde. Básicamente solo come y duerme». Como si lo hubiera entendido, Pancho se sentó y bostezó dramáticamente. Mateo estacionó la camioneta y se bajó, rodeando para abrir la puerta de Valentina. Le tendió las muletas primero. «¿Necesita ayuda para bajar?» Valentina miró las muletas, luego el espacio entre la camioneta y el suelo. Su tobillo palpitaba solo de pensarlo. «Sí», admitió odiando lo vulnerable que sonaba su voz. Mateo no hizo ningún comentario sobre su necesidad de ayuda. Simplemente se acercó y la ayudó a bajar con cuidado, asegurándose de que tuviera las muletas firmemente colocadas antes de soltarla. «El cuarto de huéspedes está en la planta baja», explicó mientras caminaban lentamente hacia la casa. «Pensé que sería más fácil que subir escaleras». «Gracias», dijo Valentina, concentrándose en maniobrar las muletas sobre el terreno irregular. Dentro, la casa era simple, pero acogedora. Los muebles eran viejos, pero bien cuidados. Había fotos en las paredes, un hombre mayor con sombrero, una mujer sonriente con delantal, probablemente los abuelos de Mateo. El piso era de mosaico de barro pulido y las ventanas dejaban entrar mucha luz natural. Mateo la guió por un pasillo corto hasta una habitación en la parte trasera de la casa. Abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar. La habitación no era grande, pero tenía todo lo necesario. Una cama matrimonial con una colcha de patchwork en tonos azules y blancos, una cómoda vieja con un espejo agrietado encima, una silla junto a la ventana y cortinas blancas que se mecían suavemente con la brisa que entraba por la ventana abierta. Pero lo que capturó la atención de Valentina fue la vista. La ventana daba directamente a los campos abiertos y más allá a las montañas que se levantaban en la distancia como gigantes dormidos. «Es hermoso», murmuró sin pensar. «Es simple», corrigió Mateo. «Pero es tranquilo, la cama es cómoda. El baño está justo al lado, al final del pasillo. Traté de poner todo lo básico que pudiera necesitar, pero si le falta algo, solo dígame». Valentina se acercó cojeando con sus muletas hasta la ventana. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de un naranja dorado intenso. «Mateo, yo...», empezó, sin saber muy bien cómo expresar lo que sentía. «Gracias. En serio, no sé cómo voy a pagarle todo esto». «No me debe nada», dijo él con firmeza. «Solo recupérese. Eso es suficiente». Se miraron por un momento y Valentina vio en sus ojos algo que había visto antes. Soledad, dolor viejo que nunca se había ido del todo. Este hombre le estaba ofreciendo su casa, no porque quisiera algo de ella, sino porque entendía lo que era necesitar refugio y no tenerlo. «Voy a preparar algo de cenar», dijo Mateo rompiendo el momento. «¿Tiene hambre?» Valentina se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. Su estómago respondió por ella con un gruñido audible. Mateo sonrió levemente, la primera sonrisa real que ella había visto en su rostro.
Lo tomaré como un sí. Descanse un poco. La llamo cuando esté lista la comida. Salió y cerró la puerta suavemente detrás de él. Valentina se quedó parada ahí por un momento, mirando alrededor de este cuarto simple, en casa de este hombre simple en medio de la nada. Y por primera vez desde el accidente, no, por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Se acercó cojeando a la cama y se sentó con cuidado, dejando escapar un suspiro de alivio cuando finalmente pudo sacar el peso de su tobillo herido. Desde la ventana podía ver a Mateo cruzando el patio hacia la casa principal, con Pancho siguiéndolo fielmente. ¿Qué estoy haciendo?, pensó otra vez. Pero esta vez, la pregunta no venía del miedo, venía de la curiosidad. Porque algo le decía que su vida acababa de cambiar de forma irrevocable, y por primera vez en mucho tiempo, ese cambio no la aterrorizaba. La asustaba un poco, sí, pero también la emocionaba. Y esa emoción, ese pequeño chispazo de posibilidad, era algo que Valentina había olvidado que podía sentir. Los primeros días en el rancho fueron extraños para ambos. Mateo no estaba acostumbrado a tener compañía. Su rutina solitaria había sido su refugio durante 5 años, y de repente había alguien más en su casa. Alguien que necesitaba ayuda, alguien a quien tenía que considerar. Valentina, por su parte, no estaba acostumbrada a la simplicidad. En la mansión de su padre había tenido sirvientes, chefs, choferes. Aquí había un hombre que se despertaba antes del amanecer para alimentar a sus animales y que cocinaba sus propias comidas en una estufa de leña. La primera mañana, Valentina se despertó con el canto de los gallos. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo en tonos rosados y púrpuras que nunca había visto en la ciudad. Desde su ventana podía ver a Mateo ya trabajando en los corrales, su figura alta y fuerte moviéndose con la eficiencia de alguien que ha hecho el mismo trabajo 1000 veces. Se levantó con dificultad, usando sus muletas para mantener el equilibrio, y cojeó hasta el baño. Ver su reflejo en el espejo fue un shock. Su cara estaba pálida, con ojeras oscuras. Su cabello, que normalmente mantenía perfectamente peinado y teñido, estaba despeinado y mostraba las raíces más oscuras. Sin maquillaje, sin ropa de diseñador, sin nada de la armadura que normalmente usaba para enfrentar al mundo. Se veía real, vulnerable, humana. Por alguna razón, eso la hizo llorar. Un toque suave en la puerta la sobresaltó. «¿Valentina?». La voz de Mateo sonaba preocupada. «¿Está todo bien?». Ella se limpió rápidamente las lágrimas. «Sí, todo bien. Preparé café y huevos con frijoles. Si tiene hambre, está en la mesa. Gracias. Salgo en un momento». Escuchó sus pasos alejándose. Se miró una vez más en el espejo, respiró profundo y salió del baño. La cocina de Mateo era acogedora de una forma que la cocina carísima de su padre nunca había sido. Había una mesa de madera vieja con sillas desiguales, una estufa de leña que llenaba el espacio de calor y ventanas que daban al campo abierto. El café olía increíble, fuerte y rico. Mateo estaba sirviendo 2 platos. Levantó la vista cuando ella entró. «Siéntese, por favor. Debe estar adolorida después de ayer». Valentina cojeó hasta la silla más cercana y se sentó con alivio. Mateo puso un plato frente a ella. Huevos rancheros con frijoles refritos, tortillas recién hechas y una salsa roja que se veía casera. «Espero que no sea muy picante para usted», dijo mientras se sentaba frente a ella con su propio plato. «A veces se me pasa la mano con el chile». Valentina probó un bocado. El sabor explotó en su boca, rico, complejo, perfectamente sazonado. Los frijoles eran cremosos, los huevos tenían la cantidad justa de sal y las tortillas estaban calientes y suaves. «Está delicioso», dijo sinceramente. «¿Usted hace todo esto?». Mateo se encogió de hombros. «Cuando vives solo, aprendes o te mueres de hambre. Mi abuela me enseñó antes de que falleciera. Decía que un hombre que no sabe cocinar es un hombre a medias. Mi padre dice que cocinar es pérdida de tiempo», comentó Valentina sin pensar, «que para eso se contrata gente». Mateo la miró por un momento, masticando pensativamente. Su padre suena como alguien que nunca ha puesto las manos en masa, ni literal ni figurativamente. Era un comentario simple, sin malicia, pero tan inesperadamente certero que Valentina se rió. Una risa real, no forzada ni educada, sino genuina.
La sorpresa en el rostro de Mateo hizo que se riera más fuerte, y pronto ambos estaban sonriendo sobre sus platos de desayuno mientras el sol terminaba de levantarse afuera. Después del desayuno, Mateo se levantó para lavar los platos. Valentina intentó ayudar, pero él negó con la cabeza. «Usted necesita descansar ese tobillo. Son órdenes del doctor. No puedo simplemente quedarme sentada sin hacer nada», protestó. «Me voy a volver loca». Mateo consideró esto mientras secaba un plato. «¿Sabe algo de contabilidad?» «Estudié administración de empresas en la universidad», respondió Valentina. «¿Por qué?» «Mis libros son un desastre», admitió con una sonrisa avergonzada. «Soy bueno con los animales y las plantas, pero los números, esos se me escapan. Si quiere ayudar y si no le duele mucho quedarse sentada, podría echarles un vistazo». Era un regalo, se dio cuenta Valentina. Una forma de hacerla sentir útil sin que tuviera que admitir que necesitaba sentirse útil. «Me encantaría», dijo suavemente. Los días comenzaron a tomar un ritmo. Mateo se despertaba antes del amanecer para trabajar en el rancho. Valentina se despertaba poco después, todavía ajustándose al horario rural. Desayunaban juntos, conversaciones cortas pero agradables. Luego Mateo salía a trabajar y Valentina se instalaba en la mesa de la cocina con los libros de contabilidad del rancho. Lo que encontró la horrorizó profesionalmente. Mateo estaba perdiendo dinero sin saberlo, pagando precios inflados por suministros que podría conseguir más baratos, vendiendo su ganado por menos de lo que valía. No por ser tonto, sino simplemente porque nadie le había enseñado mejor. Comenzó a hacer listas, a reorganizar, a buscar mejores proveedores. Su mente, tan acostumbrada a analizar números y encontrar eficiencias en la empresa de su padre, encontró un nuevo propósito. Por las tardes, Mateo regresaba polvoriento y cansado. Se limpiaba en la bomba de agua del patio y luego preparaba la cena. A veces era algo simple, quesadillas con lo que hubiera. Otras veces hacía platos más elaborados, mole, pozole, tamales que envolvía con manos expertas. Valentina lo observaba mientras cocinaba. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, la confianza en sus movimientos, el cuidado que ponía incluso en las tareas más simples. «¿En qué piensa?», preguntó Mateo una noche, atrapándola mirándolo. Ella se sonrojó. Estaba pensando que nunca había conocido a alguien tan presente. ¿Presente? Cuando hace algo, lo hace completamente. No está pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Solo está ahí, presente. Mateo consideró esto mientras revolvía el guiso en la estufa. Cuando vives solo mucho tiempo, aprendes que las cosas pequeñas son las que importan. Una buena comida, un amanecer bonito, el sonido de la lluvia en el techo. Si no prestas atención a eso, entonces, ¿qué tiene de bueno estar vivo? Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos amaneceres había perdido en su antigua vida, durmiendo hasta tarde en su habitación con cortinas blackout? ¿Cuántas comidas había comido sin probar realmente, distraída por su teléfono o por alguna preocupación empresarial? «Tiene razón», dijo suavemente. «He estado viva por 26 años, pero no sé si he estado realmente viviendo». Esa noche, después de cenar, Mateo la sorprendió. «¿Quiere ver las estrellas?», preguntó. «Desde el porche se ven increíbles». La ayudó a salir, trayendo mantas y almohadas para que estuviera cómoda. Se sentaron en el columpio del porche, Pancho dormido a sus pies mirando el cielo nocturno. Valentina nunca había visto tantas estrellas. En la ciudad, la contaminación lumínica las borraba casi por completo. Pero aquí, en medio de la nada, el cielo era un manto de luz parpadeante. «Es hermoso», susurró casi con miedo de romper el silencio. «Mi abuelo me enseñó las constelaciones cuando era niño», dijo Mateo señalando. «Esa de ahí es Orión, y esa es la Osa Mayor». «Nunca aprendí nada de eso», admitió Valentina. «Mi educación fue toda sobre negocios, finanzas, cómo manejar una empresa, cosas prácticas». «¿Y esto no es práctico?», preguntó Mateo con una sonrisa en su voz. «¿Saber dónde está el norte si alguna vez te pierdes? Eso es muy práctico». «Touché», rió ella. Se quedaron ahí por horas, Mateo señalando constelaciones y contando las historias detrás de ellas. Valentina escuchaba, fascinada no tanto por las historias mismas, sino por la forma en que él las contaba, con paciencia, con cariño,
como si cada estrella fuera un viejo amigo. Cuando finalmente regresaron adentro, Mateo la ayudó hasta su cuarto. En la puerta, ella se detuvo. Mateo, gracias, por todo. No solo por el techo y la comida, sino por tratarme como una persona, como alguien completo. Él la miró con esos ojos oscuros y serios. Valentina, usted siempre ha estado completa. El problema es que la gente a su alrededor estaba ciega. Se despidieron con un buenas noches suave, pero Valentina se quedó despierta mucho tiempo después, mirando por la ventana las mismas estrellas que Mateo le había enseñado, sintiendo algo crecer en su pecho que no se atrevía a nombrar todavía. Las semanas pasaron, y con ellas llegó algo inesperado, una rutina que se sentía casi como un hogar. Valentina se recuperaba lentamente, su tobillo sanaba, el dolor disminuía gradualmente. Ya no necesitaba ambas muletas todo el tiempo, solo una para distancias largas. Pero lo más sorprendente era que su condición espinal, que siempre había sido impredecible y dolorosa, estaba mejor. Creo que es el estrés, le dijo el doctor Mendoza en su chequeo de 3 semanas. O la falta de él, para ser más preciso. El estrés emocional exacerba condiciones como la tuya. Aquí, en el rancho, sin las presiones de tu vida anterior, tu cuerpo está sanando de formas que las medicinas no pueden lograr. Era verdad. Los episodios donde sus piernas dejaban de responder habían disminuido drásticamente. Dormía mejor, comía mejor. Incluso su piel, siempre pálida y propensa al acné por el estrés, estaba más clara y saludable. Comenzó a ayudar más en el rancho. No en el trabajo físico pesado, pero en otras formas. Reorganizó completamente el sistema de inventario de Mateo. Identificó 3 proveedores que le estaban robando descaradamente y negoció contratos mejores con los compradores de su ganado. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Mateo asombrado cuando ella le mostró los nuevos números. Estoy ganando casi 30% más por res. Simple, dijo Valentina, sintiéndose orgullosa de sí misma por primera vez en años. Investigué los precios de mercado, encontré dónde estaban comprando tu ganado ellos y les demostré que podías vender directo si no te daban un precio justo. Básicamente les quité su margen de intermediario. Mateo se quedó mirándola con una expresión que ella no podía descifrar completamente. Admiración, definitivamente. Pero había algo más ahí, algo más cálido. Deberías cobrarme por este trabajo, dijo finalmente. Considéralo pago por el hospedaje. El hospedaje era gratis. Entonces considéralo un regalo. Sus ojos se encontraron y permanecieron ahí un momento demasiado largo. Valentina sintió su corazón acelerarse. Valentina, empezó Mateo, pero fue interrumpido por el ladrido de Pancho. El momento se rompió. Mateo salió a ver qué había alterado al perro. Valentina se quedó sentada, con el corazón todavía latiendo rápido, preguntándose qué había estado a punto de decir. Esa tarde, Mateo la encontró en el porche mirando los campos de maíz que se mecían con el viento. ¿Quieres aprender a montar?, preguntó sin preámbulo. Valentina se giró sorprendida. ¿A caballo? Mateo, yo no puedo. No de la forma tradicional, no, interrumpió, pero adaptado. Tengo una yegua muy mansa llamada Luna. Podemos intentarlo, ver si funciona para ti. Si te duele o si no te sientes segura, paramos de inmediato. Era aterrador, era emocionante. Era exactamente el tipo de cosa que su padre le había dicho que nunca podría hacer. Hagámoslo, dijo antes de poder arrepentirse. Luna era hermosa, una yegua palomino con ojos gentiles y temperamento tranquilo. Mateo la cepilló primero, explicándole a Valentina cada paso del proceso. Los caballos responden a tu energía, explicó mientras pasaba el cepillo por el pelaje dorado de Luna. Si estás nerviosa, ellos se ponen nerviosos. Si estás calmada, ellos están calmados. Entonces Luna va a estar aterrorizada, bromeó Valentina, porque yo estoy temblando. Mateo le sonrió. Por eso empezamos despacio. La ayudó a subir, sus manos firmes y seguras en su cintura. Valentina se aferró a la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respira, le recordó Mateo suavemente, manteniendo una mano en Luna para que no se moviera. Solo respira. Valentina cerró los ojos y respiró profundamente. 1 vez, 2 veces,
3 veces. Lentamente, su agarre se relajó. «Eso es». La voz de Mateo era calmada y alentadora. «Ahora vamos a dar solo unos pasos. Yo voy a guiar a Luna. Tú solo concéntrate en mantener el equilibrio». Comenzaron a moverse. Era aterrador al principio, sentir el balanceo del animal debajo de ella, no tener control completo de su propio movimiento. Pero Mateo caminaba junto a ella, una mano en las riendas, hablándole con calma tanto a ella como a Luna. Después de 10 minutos, algo cambió. El miedo se transformó en algo más. Exhilaración. «Libertad, Mateo», dijo con voz temblorosa. «Estoy montando a caballo». «Sí, lo estás», respondió él, y cuando ella lo miró, vio orgullo genuino en su rostro. Continuaron un poco más, hasta que Valentina comenzó a cansarse. Mateo la ayudó a bajar con el mismo cuidado con el que la había ayudado a subir. Cuando sus pies tocaron el suelo de nuevo, las piernas de Valentina estaban temblando, pero no de dolor. Era emoción pura. «Lo hice», susurró casi sin creerlo. «Realmente lo hice». «Nunca dudé que pudieras», dijo Mateo simplemente. Valentina se giró hacia él, y la intensidad de la emoción la abrumó. Antes de poder pensar, se lanzó hacia adelante y lo abrazó. Mateo se tensó por un segundo, claramente sorprendido, pero luego sus brazos se cerraron alrededor de ella, sosteniéndola con firmeza pero gentileza. «Gracias», murmuró Valentina contra su pecho. «Gracias por creer en mí». «Siempre», respondió él, su voz ronca. «Siempre voy a creer en ti». Se separaron lentamente, pero algo había cambiado. Había una nueva conciencia entre ellos, una tensión que no era incómoda, sino llena de posibilidad. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Valentina picando verduras sentada en una silla mientras Mateo cocinaba, hablaron de cosas más profundas. «¿Por qué nunca te casaste después de Elena?», preguntó Valentina, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Mateo removió el guiso en silencio por un momento. «Porque tenía miedo», admitió finalmente, «de volver a confiar, de volver a entregarme completamente solo para que me destruyeran otra vez. Era más fácil estar solo, más seguro. ¿Y ahora?». Él la miró por encima del hombro, sus ojos oscuros e intensos. «Ahora me doy cuenta de que la soledad también es una forma de destrucción, solo que es más lenta, más silenciosa, pero igual de devastadora». Valentina sintió su corazón latir más fuerte. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Mateo apagó la estufa y se giró completamente hacia ella. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a su silla para estar a su altura. «Valentina, tú…», empezó. Luego se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Tú llegaste a mi vida en el peor momento posible, herida, vulnerable, necesitando ayuda, y yo sé que debería haber mantenido la distancia. Debería haberte visto solo como alguien que necesitaba un lugar temporal para recuperarse. Pero», susurró ella. «Pero no puedo», confesó. «No puedo verte solo como eso. Eres lista, eres fuerte, eres divertida. Haces que esta casa se sienta como un hogar otra vez. Y yo… ¿Tú qué? Yo me estoy enamorando de ti», dijo en voz baja, vulnerable. «Y me aterra porque sé que eventualmente tu familia va a venir a buscarte, que vas a volver a tu mundo de dinero y oportunidades. Y yo voy a quedarme aquí, en mi rancho, siendo solo yo». Valentina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Mateo, ¿puedo decirte algo?». «Claro. En mi mundo anterior tenía todo, ropa de diseñador, coches caros, una mansión del tamaño de 3 de estas casas, pero nunca, nunca tuve esto». «¿Qué?». «Paz», dijo simplemente. «Felicidad, la sensación de ser valorada por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. La sensación de despertar y estar emocionada por el día que viene en lugar de aterrada. Tú me diste eso, y si crees que voy a dejarlo ir fácilmente…». No terminó la frase porque Mateo se inclinó hacia adelante y la besó. Era un beso suave, tentativo, lleno de preguntas no dichas y promesas frágiles. Valentina respondió, sus manos encontrando su rostro, sosteniéndolo cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «No quiero que esto sea solo un escape temporal para ti», dijo Mateo, su frente apoyada contra la de ella. «No podría sobrevivir a que te fueras». «¿Y si no quiero irme?», preguntó Valentina.
¿Y si este es el lugar donde finalmente encontré donde pertenezco? ¿En serio? En serio. Se besaron otra vez, más profundamente esta vez, y Pancho ladró felizmente desde la puerta, como si aprobara la unión. Pero en algún lugar, a kilómetros de distancia, en una mansión de la ciudad, un hombre llamado Ricardo Salazar acababa de contratar detectives privados para encontrar a su hija desaparecida, y un hombre llamado Guillermo Cortés acababa de descubrir dónde estaba. La tormenta se acercaba. Pero por ahora, en esta noche tranquila en el rancho, Valentina y Mateo tenían su momento de paz, y se aferraban a él con todo lo que tenían. Los siguientes 2 meses fueron los más felices que Valentina había conocido en su vida. El rancho se convirtió en su santuario y Mateo se convirtió en su hogar. Su tobillo sanó completamente. Ya no necesitaba muletas, aunque todavía usaba un bastón para distancias largas y en días difíciles, cuando su condición espinal le recordaba que seguía ahí. Pero eran menos frecuentes ahora. El aire fresco, el trabajo honesto y la ausencia de estrés tóxico habían obrado maravillas que ningún médico había predicho. Aprendió a montar a Luna con más confianza. Mateo le enseñó a cuidar de los animales, a reconocer cuándo una planta necesitaba agua, a leer el cielo para predecir el clima. Ella le enseñó a él a usar hojas de cálculo en la computadora vieja que tenía guardada, a negociar mejores contratos, a pensar estratégicamente sobre el futuro del rancho. Eran un equipo perfecto, complementarios. Él era la tierra, sólido y constante. Ella era el viento, trayendo cambio y nuevas perspectivas. Por las noches, se sentaban en el porche con café o chocolate caliente, dependiendo del clima, y hablaban por horas. Valentina le contó sobre su infancia, sobre cómo había sido crecer con un padre que la medía solo por su valor empresarial. Mateo le contó sobre sus abuelos, sobre cómo habían construido el rancho de la nada, sobre la traición de Elena y cómo había aprendido a ser autosuficiente hasta el punto de la soledad. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Valentina una noche mientras observaban las estrellas. Mi padre siempre me dijo que necesitaba a alguien fuerte que cuidara de mí. Alguien rico y poderoso como Guillermo que pudiera protegerme de mi propia debilidad. Pero tú no eres débil, dijo Mateo inmediatamente. Lo sé, sonrió ella. Eso es lo irónico. Aquí, en este rancho, haciendo trabajo real, viviendo una vida simple, me he vuelto más fuerte que nunca. No necesitaba a alguien que me cuidara. Necesitaba a alguien que creyera que podía cuidarme a mí misma. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Para ser justos, también nos cuidamos el uno al otro. Eso es lo que hace que funcione. Valentina apretó su mano. Mateo, sí, estoy enamorada de ti. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Las palabras colgaron en el aire nocturno, brillantes y pesadas al mismo tiempo. Mateo se giró hacia ella, sus ojos brillando con emoción en la luz tenue del porche. Yo también estoy enamorado de ti, dijo con voz ronca. Creo que me enamoré desde el momento en que te vi pelear contra tu miedo para confiar en mí, desde que vi tu fuerza bajo todo ese terror. Se besaron bajo las estrellas que ahora Valentina conocía por nombre, y todo se sintió perfecto, completo. Pero la perfección nunca dura para siempre. Un sábado por la tarde, Mateo había ido al pueblo a comprar suministros. Valentina estaba en la casa, preparando pan dulce usando la receta que la abuela de Mateo había dejado escrita en un cuaderno viejo y manchado. Pancho dormía a sus pies, roncando suavemente. Fue entonces cuando escuchó el sonido de motores acercándose. Su corazón se detuvo. Conocía ese sonido. Motores caros, múltiples vehículos, el crujir de llantas de lujo sobre el camino de grava. Se acercó cojeando a la ventana y su peor pesadilla se materializó frente a sus ojos. 3 camionetas negras, brillantes y fuera de lugar en el entorno rústico del rancho, se estacionaron frente a la casa. Del vehículo del medio bajó un hombre alto con traje de 3 piezas a pesar del calor. Ricardo Salazar. Y detrás de él, con una sonrisa fría que hizo que la sangre de Valentina se congelara, venía Guillermo Cortés. Había otros también, hombres grandes con trajes baratos y bultos sospechosos bajo sus chaquetas. Guardaespaldas, sicarios. Valentina retrocedió de la ventana, el pánico apoderándose de ella. Su teléfono,
necesitaba su teléfono, necesitaba llamar a Mateo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta principal se abrió de golpe. Su padre había entrado sin siquiera tocar. «Valentina». Su voz retumbó por toda la casa, cargada de furia y algo más. «¿Alivio? ¿Tienes idea del circo que has causado?». Valentina salió cojeando al pasillo, obligándose a pararse derecha, a pesar de que cada instinto le gritaba que huyera. «Hola, papá», dijo con voz más firme de lo que se sentía. «No te esperaba». Ricardo la miró de arriba abajo, su expresión pasando del alivio a algo más cercano al disgusto. «Mírate», dijo con desprecio, vestida como campesina, sin maquillaje, el cabello sin arreglar. «Esto es lo que te ha pasado en estos 3 meses. ¿Te has convertido en... esto?». Guillermo entró detrás de él, sus ojos fríos recorriendo la modesta sala de estar como si fuera un museo de la pobreza. «Valentina, mi amor», dijo con voz melosa que hacía que su piel se erizara. «Hemos estado muy preocupados por ti. Tu desaparición ha sido... inconveniente». «No soy tu amor», respondió Valentina firmemente. «Nunca lo fui». La sonrisa de Guillermo no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. «Tenemos un contrato, querida. Tu padre y yo hemos invertido mucho en nuestro futuro juntos. No puedes simplemente huir de tus responsabilidades». «Yo nunca firmé ningún contrato», dijo Valentina, su voz subiendo. «Ustedes arreglaron mi vida sin preguntarme. Me trataron como propiedad, como un activo empresarial». «Porque eso es lo que eres», explotó Ricardo, dando un paso amenazante hacia ella. «Eres mi hija, mi única heredera. Tienes obligaciones con la familia, con la empresa, con el nombre Salazar». «Yo no pedí ser una Salazar», replicó Valentina, sintiendo años de dolor y rabia burbujear a la superficie. «Nunca me diste opción, solo expectativas imposibles y decepción cuando no las cumplía». «Te di todo», escupió Ricardo. «Ropa, comida, educación, una vida de lujo. ¿Y esto es como me lo agradeces? Escondiéndote en este agujero miserable con algún campesino que probablemente solo te quiere por tu dinero». «Él no sabe quién soy», gritó Valentina. «Le dije que era solo Valentina. Nada de Salazar, nada de millones, nada de empresas. Y me ama de todas formas». Guillermo rió, un sonido frío y cruel. «¿Te ama? Por favor, Valentina. Eres tan ingenua. En el momento en que descubra quién eres realmente, qué vale tu apellido, mostrará su verdadera cara. Todos lo hacen». «Él no es como tú», dijo Valentina con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Él es bondadoso, honesto. Me trata como una persona, no como una transacción». «Suficiente de esto». Ricardo hizo una señal a los guardaespaldas. «Tráiganla, vamos a casa. Ya perdimos suficiente tiempo con esta rabieta infantil». Los 2 hombres se acercaron. Valentina retrocedió, su espalda chocando contra la pared. «No, no voy a volver con ustedes». «No es tu decisión», dijo Guillermo, acercándose también. «Tu padre es tu tutor legal hasta que nos casemos. Después, seré yo quien tome las decisiones por ti». «Tengo 26 años», protestó Valentina. «No necesito un tutor. Con tu condición médica, fuiste declarada como necesitando supervisión», explicó Guillermo con falsa simpatía. «¿No lo recuerdas? Después de tu último episodio, cuando tus piernas dejaron de funcionar durante 2 días, tu padre obtuvo la orden. Por tu propio bien, por supuesto». Valentina sintió que el mundo se inclinaba. Era una trampa. Todo había sido una trampa. Su padre había usado su propia discapacidad contra ella, declarándola incompetente, convirtiéndola en una prisionera legal. Los guardaespaldas la agarraron de los brazos. Ella luchó, pero eran demasiado fuertes. «Suéltenme, no tienen derecho». Fue entonces cuando se escuchó la voz desde la puerta. «Sugiero que suelten a la señorita». Ahora, todos se giraron. Mateo estaba en el umbral, con los paquetes de suministros todavía en los brazos. Pero su rostro, Valentina nunca lo había visto así. Había furia pura en sus ojos, pero controlada, contenida, como un volcán a punto de explotar. Lentamente, dejó caer los paquetes al suelo. El sonido resonó en el silencio tenso. «¿Y tú quién diablos eres?», demandó Ricardo. «Mateo Reyes, este es mi rancho, y esa mujer es mi huésped. La están asustando. Suéltenla». Guillermo rió con desdén. «Ah, el campesino héroe.
¡Qué cliché! Escucha, amigo, esto es un asunto familiar. No te metas en cosas que no entiendes. Entiendo que hay 4 hombres contra una mujer herida, dijo Mateo con voz peligrosamente calmada. Entiendo que ella está pidiendo que la suelten y ustedes no lo hacen. Eso es lo único que necesito entender. Dio un paso hacia adelante. Los guardaespaldas intercambiaron miradas. ¿En serio quieres hacer esto?, preguntó Guillermo. Somos 4. Tú estás solo. 6, corrigió una voz desde afuera. Don Esteban, el vecino más cercano de Mateo, apareció en la puerta. Detrás de él venían otros rancheros del área, cada uno armado con lo que había tenido a mano: herramientas, palos, 2 con escopetas de caza. Escuchamos los gritos, dijo don Esteban simplemente. No nos gusta cuando la gente molesta a nuestros vecinos. La marea había cambiado. Ricardo lo sintió. Su expresión pasó de confianza a cautela. Esto es ridículo, espetó. Esa es mi hija. Tengo todo el derecho legal. Lo que tiene, interrumpió Mateo, es 5 segundos para soltar a Valentina antes de que las cosas se pongan feas. Los guardaespaldas miraron a Ricardo, esperando órdenes. Ricardo miró alrededor, los rancheros bloqueando las salidas, la determinación en el rostro de Mateo, la forma en que incluso el viejo perro Pancho estaba gruñendo a los intrusos. «Suéltenla», ordenó finalmente. Los guardaespaldas liberaron a Valentina. Ella corrió inmediatamente hacia Mateo, quien la envolvió con un brazo protector mientras mantenía su mirada fija en los intrusos. «Valentina», dijo Ricardo, intentando un tono más suave. «Sé razonable. Vienes de un mundo diferente. Esto», gesticuló alrededor de la modesta casa, «esto no es para ti. No puedes vivir así por siempre, sin tu dinero, sin tu apellido. Entonces quédatelo», dijo Valentina, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. «Quédate con el dinero, con el apellido, con la empresa. No lo quiero. No lo necesito». «Estás hablando de millones de dólares», explotó Ricardo. «De un imperio que construí para ti». «Construiste un imperio para ti», corrigió Valentina. «Yo solo era la heredera conveniente, hasta que dejé de serlo, hasta que mi accidente me hizo imperfecta y de repente ya no era digna de ser una Salazar. Eso no es... Es exacto». Valentina lo interrumpió, años de dolor convirtiéndose en palabras. «Me dijiste que debía estar agradecida de que Guillermo me aceptara. Me hiciste sentir que mi única valor era como mercancía para vender al mejor postor. Y cuando traté de resistirme, usaste mi propia discapacidad para declararme incompetente y controlarme legalmente». Ricardo tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzado, pero se recuperó rápidamente. «Todo lo que hice fue por tu propio bien. Este mundo es cruel con los débiles, Valentina. Necesitas protección». «Necesitaba un padre», dijo ella con voz quebrada, «no un gerente de cartera». Guillermo, viendo que el enfoque emocional no funcionaba, cambió de táctica. «Muy bien, muy conmovedor», dijo con sarcasmo, «pero los hechos son los hechos. Valentina, tu padre me prometió 40% de su empresa como parte de nuestro acuerdo matrimonial. Ya invertí millones en el merger basándome en esa promesa. Si no cumples con el compromiso, tu padre enfrenta demandas por incumplimiento de contrato que podrían destruir la empresa. Entonces demándalo», dijo Valentina. «Yo nunca firmé nada. Tu acuerdo es con él, no conmigo». «No puedes hacer esto», gritó Ricardo. «Vas a destruir todo lo que construí». «No, papá», dijo Valentina con una calma que no sabía que tenía. «Tú lo hiciste, al tratar a tu hija como un activo empresarial en lugar de como una persona. Al construir tu imperio sobre mentiras y manipulación. Esto es la consecuencia de tus propias decisiones». Guillermo, viendo su inversión evaporándose, perdió su compostura educada. «Estúpida, inútil», escupió, avanzando hacia Valentina con furia en sus ojos. «¿Crees que puedes simplemente...?» No terminó la frase porque Mateo se movió. En un segundo estaba entre Guillermo y Valentina, y su puño conectó con la mandíbula de Guillermo con un sonido satisfactorio. Guillermo cayó hacia atrás, con sangre brotando de su labio partido. «La próxima vez que le hables así a ella», dijo Mateo con voz peligrosamente tranquila, «no va a ser solo un puñetazo». Los guardaespaldas se movieron, pero los rancheros también lo hicieron, rodeándolos. Don Esteban levantó su escopeta, no apuntando, solo presente.
Creo, dijo el anciano con voz calmada, que es hora de que ustedes, caballeros de la ciudad, se vayan y que no vuelvan. Ricardo miró a su hija una última vez. Si haces esto, Valentina, si me das la espalda ahora quedarás desheredada, sin un centavo, sin apellido. ¿Ese es el futuro que quieres? ¿Pobreza con este campesino? Valentina miró a su alrededor. El rancho modesto pero limpio. Los vecinos que habían venido a defender a alguien que apenas conocían. Mateo, de pie alto y fuerte junto a ella, sin pedir nada, solo ofreciendo amor y respeto. Luego miró a su padre, al hombre que la había condicionado a creer que su valor venía de su apellido, que nunca la había visto como completa, que había intentado venderla como ganado. Sí, papá, dijo con voz firme y clara, ese es exactamente el futuro que quiero. El rostro de Ricardo se torció en furia y algo más, dolor, pero se endureció rápidamente. Entonces estás muerta para mí, dijo con frialdad. A partir de este momento, no tienes padre, no tienes familia, no tienes nada. Ya no lo tenía de todas formas, respondió Valentina suavemente. Ya lo había perdido hace mucho tiempo. Ricardo se dio la vuelta bruscamente y salió de la casa. Guillermo lo siguió, aún limpiando la sangre de su rostro, lanzando miradas asesinas hacia Mateo. Esto no se queda así, amenazó mientras salía. Hay consecuencias legales, demandas, ya verán. Que así sea, dijo Mateo simplemente. Las camionetas arrancaron con rugidos de motores furiosos, levantando nubes de polvo mientras se alejaban por el camino. Cuando finalmente se fueron, el silencio cayó sobre el rancho. Los vecinos, uno por uno, fueron dando palmadas en el hombro de Mateo y palabras de apoyo antes de irse a sus propias casas. Don Esteban fue el último en irse. «Hiciste lo correcto, muchacho», le dijo a Mateo. «Y tú también, mija», le dijo a Valentina. «La familia no es siempre la que te da la sangre. A veces es la que eliges». Cuando finalmente estuvieron solos, Valentina sintió que sus piernas cedían. Mateo la atrapó antes de que cayera, llevándola al sofá. «Ya pasó», murmuró contra su cabello. «Ya pasó». Valentina lloró entonces. Lloró por el padre que nunca tuvo. Lloró por los años perdidos tratando de ser alguien que nunca podría ser. Lloró por el peso que finalmente había dejado caer. Y Mateo la sostuvo a través de todo, fuerte y constante, como la tierra misma. Cuando finalmente sus lágrimas se secaron, ella levantó la vista hacia él. «Perdí todo», dijo con voz ronca. «No», corrigió Mateo suavemente, limpiando una lágrima errante con su pulgar. «Te liberaste de todo lo que te estaba matando. Hay una diferencia. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si no puedo vivir sin ese dinero? ¿Sin ese apellido?» Mateo sonrió, esa sonrisa rara y hermosa que solo ella lograba sacarle. «Entonces averiguaremos juntos, un día a la vez, con trabajo duro y amor, que es como se hacen todas las cosas que realmente valen la pena». Valentina se inclinó y lo besó, vertiendo toda su gratitud, su amor, su esperanza en ese beso. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo tanto». «Y yo a ti», respondió él, «hoy, mañana, siempre». Esa noche, bajo las estrellas que ahora eran tan familiares como viejas amigas, Valentina supo con certeza absoluta que había hecho la elección correcta. Había cambiado un imperio por un rancho, un apellido famoso por amor anónimo, millones de dólares por riqueza en cosas que el dinero no puede comprar, y no se arrepentía de nada. Ahora dime, querido oyente, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías elegido la seguridad del dinero y el apellido, o habrías apostado todo por el amor y la libertad? Para el video, un minutito, y cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Los meses que siguieron al enfrentamiento fueron de ajuste pero también de crecimiento. Valentina descubrió que vivir sin el dinero de su padre no era tan aterrador como había imaginado. Era diferente, sí, más simple, pero también más real. Aprendió a estirar cada peso, a valorar las cosas de forma distinta. Un vestido nuevo ya no era algo que simplemente compraba sin pensar. Ahora era algo que ahorraba para comprar, o mejor aún, algo que aprendía a coser ella misma con ayuda de doña Carmen, la vecina que tenía una máquina de coser antigua. Aprendió a cocinar no solo platos sencillos, sino comidas completas que hacían que Mateo la mirara con asombro y orgullo.
Aprendió a cuidar de las gallinas, a recoger huevos, a distinguir cuando una planta necesitaba más agua o más sombra, pero lo más importante, aprendió a conocerse a sí misma, sin el apellido Salazar definiéndola, sin el dinero como escudo, sin las expectativas sofocantes de su padre. Finalmente pudo preguntarse, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué quiero? Las respuestas llegaron lentamente, como el amanecer. Era una mujer fuerte, siempre lo había sido, pero su padre la había convencido de lo contrario. Era inteligente con los números y las estrategias, pero también descubrió que era creativa, que le gustaba pintar acuarelas de los atardeceres sobre los campos. Era alguien que podía amar profundamente, que podía comprometerse, que podía construir algo hermoso con sus propias manos. Y su discapacidad ya no la veía como una maldición. Era simplemente parte de ella, como el color de sus ojos o su risa. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunos días necesitaba su bastón y descansar más, pero ya no definía su valor como persona. Mateo la ayudó a ver eso, no con palabras grandilocuentes, sino con acciones pequeñas y constantes. Nunca la trataba como frágil, pero siempre estaba ahí cuando realmente necesitaba apoyo. Nunca mencionaba su cojera, pero siempre ajustaba su paso al de ella, sin hacerla sentir que la estaba esperando. Era amor en su forma más pura, aceptación total. El rancho prosperaba también. Con las mejoras administrativas de Valentina y el trabajo duro de Mateo, las ganancias habían aumentado un 50%. No eran ricos, ni siquiera cerca, pero eran estables, cómodos. Podían pagar las cuentas con un poco extra para ahorrar. Valentina también comenzó a dar clases en línea de administración empresarial para pequeños negocios rurales. Descubrió que amaba enseñar, compartir sus conocimientos de formas que realmente ayudaban a las personas, no solo para hacer que los ricos fueran más ricos. Una tarde, 6 meses después de que su padre se fuera, Valentina recibió una carta certificada. La abrió con manos temblorosas, temiendo que fueran papeles legales, demandas de Guillermo tal como había amenazado. Pero no lo eran. Era de un abogado que representaba a Ricardo Salazar. La carta era breve, formal, fría. Señorita Valentina Salazar, por instrucciones de mi cliente, Ricardo Salazar, le informo que ha sido formalmente desheredada de la fortuna familiar. Todos los lazos legales y financieros han sido cortados. Sin embargo, mi cliente me ha instruido a informarle que está enfermo. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos le dan entre 4 y 6 meses de vida. Mi cliente no solicita su presencia ni su perdón. Solo quería que lo supiera. Atentamente, Lic. Fernando Mendoza. Valentina leyó la carta 3 veces, las manos temblando. Mateo la encontró en la mesa de la cocina, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, arrodillándose junto a ella. Ella le pasó la carta sin palabras. Él la leyó, su expresión oscureciéndose. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «Sé que las cosas entre ustedes eran complicadas, pero sigue siendo tu padre. No sé qué sentir», admitió Valentina. «Parte de mí quiere dejarlo solo, que sufra solo como me hizo sufrir a mí, que muera sin el consuelo de tener a su hija ahí. Pero otra parte sabe que tú no eres como él», terminó Mateo, «y que si no vas, podrías arrepentirte por el resto de tu vida». Valentina lo miró con ojos llenos de dolor. «¿Vendrías conmigo? Si decido ir, ¿vendrías conmigo?». Mateo no dudó ni por un segundo. «Hasta el fin del mundo». 2 días después condujeron hacia la ciudad. Valentina no había estado allí desde el día de su accidente, y ver los rascacielos, el tráfico, la contaminación después de meses en el campo, fue casi chocante. La mansión Salazar se levantaba imponente como siempre, pero de alguna manera se veía vacía, sin vida. Un mayordomo que Valentina no reconoció los recibió en la puerta. La miró con desaprobación apenas disimulada. Probablemente ya le habían contado que ella era la hija desheredada, pero los condujo al 2.º piso, a la habitación que habían convertido en enfermería improvisada. Ricardo Salazar ya no era el hombre imponente que había irrumpido en el rancho 6 meses atrás. Estaba demacrado, con la piel grisácea, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales, pero sus ojos,
cuando se abrieron y la vieron, todavía tenían ese brillo duro y crítico. «¿Viniste?», dijo con voz débil pero sorprendida. «Vine», confirmó Valentina, acercándose a la cama con Mateo a su lado. Ricardo miró a Mateo con evaluación clara. «El campesino. Todavía con él entonces». «Su nombre es Mateo», corrigió Valentina firmemente. «Y sí, todavía con él, para siempre con él». Ricardo hizo un sonido que podría haber sido una risa o una tos. «Al menos eres consistente. Siempre fuiste terca. Lo aprendí de ti». Eso sí, arrancó una sonrisa amarga de Ricardo. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Ricardo habló y su voz era diferente, más suave, más humana. «¿Sabes por qué te traté como lo hice?», preguntó sin mirarla. «Porque me veías como un activo empresarial», respondió Valentina, tratando de mantener la amargura fuera de su voz. «No», dijo Ricardo cerrando los ojos, «porque tenía miedo». Valentina parpadeó sorprendida. «¿Miedo de qué?». «De perderte», admitió, «como perdí a tu madre. Cuando ella murió, algo en mí se rompió. Y luego cuando tuviste el primer accidente, cuando los doctores dijeron que tal vez no volverías a caminar, me aterré, porque te vi vulnerable en un mundo cruel. Y pensé que si te hacía dura, si te casaba con alguien poderoso que pudiera protegerte, entonces no te perderían, no tendrías que enfrentar ese mundo sola». Valentina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Pero me perdiste de todas formas, papá. Me perdiste porque me empujaste lejos». «Lo sé», dijo Ricardo, finalmente abriendo los ojos para mirarla directamente. «Lo veo ahora. Demasiado tarde, pero lo veo. Estabas tratando de protegerte construyéndote una jaula, y solo te hice miserable». «Sí», asintió Valentina, «lo hiciste. Y aún así viniste. A pesar de todo lo que te hice, viniste cuando supiste que estaba muriendo. Porque a diferencia de ti», dijo Valentina con voz quebrada, «yo todavía tengo esperanza de que las personas puedan cambiar, de que el amor puede existir incluso después de tanto daño, y porque eres mi padre, y parte de mí siempre va a anhelar tu aprobación, incluso sabiendo que es tóxica para mí». Ricardo cerró los ojos, y por primera vez en su vida, Valentina lo vio llorar. «No merezco tu perdón», dijo entre lágrimas. «No», acordó Valentina, «pero lo tienes de todas formas, porque guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo quiero vivir, papá, realmente vivir. Y para hacer eso tengo que dejarte ir». Permanecieron ahí por horas. A veces hablaban compartiendo memorias de cuando Valentina era pequeña, antes de que la enfermedad de su madre y la obsesión empresarial de su padre lo cambiaran todo. A veces solo había silencio. Mateo se quedó en segundo plano, dándoles espacio pero permaneciendo cerca, un ancla silenciosa para Valentina. Antes de irse, Ricardo pidió hablar con Mateo a solas. Valentina vaciló, pero Mateo asintió y ella salió de la habitación. «Escucha, campesino», empezó Ricardo con un destello de su antigua autoridad. «Mateo», corrigió Mateo calmadamente. «Mateo», concedió Ricardo, «no tengo derecho a pedirte nada, pero voy a hacerlo de todas formas. Cuida de ella, de verdad, no porque sea débil», se apresuró a agregar cuando vio la expresión de Mateo, «porque no lo es, pero porque este mundo puede ser cruel, especialmente con las personas buenas, y ella es buena. Mejor de lo que yo jamás fui. No necesita que nadie la cuide», dijo Mateo, «pero voy a caminar a su lado por el resto de mi vida, como su compañero, no como su protector, como su igual». Ricardo estudió su rostro por un largo momento. «Te equivocaste en ella, ¿sabes?», dijo finalmente. «No quisiste su dinero, no quisiste su apellido, solo la quisiste a ella. Es todo lo que alguna vez quise», dijo Mateo simplemente. «Eres un hombre mejor de lo que yo jamás fui», admitió Ricardo. Eso me da paz. Saber que ella está con alguien que la ve como realmente es». «Gracias». Mateo asintió, sin saber qué más decir. Cuando salieron de la mansión, Valentina se detuvo en los escalones de la entrada, mirando hacia atrás una última vez. «¿Estás bien?», preguntó Mateo. «Sí», dijo ella, sorprendida de que fuera verdad. «Dije lo que necesitaba decir. Escuché lo que necesitaba escuchar. Y ahora puedo dejarlo ir. Puedo dejarlo todo ir». Tomó la mano de Mateo y caminaron juntos hacia la camioneta, hacia el futuro.
hacia el hogar. Ricardo Salazar murió 3 meses después, rodeado de enfermeras, pero esencialmente solo. En su testamento había una sorpresa final. Aunque había desheredado públicamente a Valentina, había establecido un fideicomiso a su nombre que ella no podía tocar hasta después de su muerte. No era toda su fortuna. La mayoría fue a organizaciones benéficas, pero era suficiente, más que suficiente. También había una carta, la última que le escribiría. Valentina, si estás leyendo esto, significa que finalmente me libré de este cuerpo que me traicionó. Espero que no hayas sufrido mucho viéndome deteriorarme. Sé que te causé suficiente dolor en vida. El dinero en el fideicomiso es tuyo para hacer lo que quieras. No tiene condiciones, no tiene ataduras. Es simplemente mío para ti. Una disculpa insuficiente por años de control y manipulación. Conocí a tu Mateo. Es un buen hombre. Mejor de lo que yo pude ser. Me da consuelo saber que encontraste a alguien que te ve como yo debía haberte visto. Completa, fuerte, extraordinaria. Perdóname si puedes. Olvídate de mí si no puedes. Tu padre que, a pesar de todo, te amó a su manera rota. Ricardo Salazar. Valentina lloró cuando leyó la carta. Lloró por el padre que pudo haber tenido. Lloró por los años perdidos. Lloró por el hombre roto que nunca aprendió a amar correctamente hasta que fue demasiado tarde. Pero también sintió alivio, cierre, la capacidad de finalmente, realmente seguir adelante. Usó el dinero del fideicomiso de una forma que sabía que su padre nunca habría aprobado, pero que también sabía que la haría orgullosa de sí misma. Creó una fundación, Fundación Esperanza, dedicada a ayudar a personas con discapacidades físicas en zonas rurales. Proporcionaba equipos médicos, programas de capacitación laboral y microcréditos para que pudieran comenzar sus propios negocios. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo cuando ella le explicó el plan. Podrías quedarte con ese dinero, comprar lo que quisieras. No quiero nada que el dinero pueda comprar, respondió Valentina. Ya tengo todo lo que necesito, pero hay personas allá afuera como yo, que enfrentan los mismos desafíos, la misma discriminación. Si puedo usar los recursos de mi padre para ayudarlas, entonces tal vez su vida significó algo al final. La fundación despegó más rápido de lo que esperaban. Valentina descubrió que tenía un don para la recaudación de fondos y la organización sin fines de lucro. Su historia personal resonaba con las personas y pronto tenían donadores de todo el país. Pero siempre volvía al rancho, a Mateo, a su hogar real. Un año después de la muerte de Ricardo, en una tarde perfecta de primavera con el campo lleno de flores silvestres, Mateo le preguntó a Valentina si quería dar un paseo a caballo. Montaron juntos, algo que ahora hacían regularmente. Valentina había ganado suficiente fuerza y confianza que podía montar a Luna sola, aunque todavía prefería cuando Mateo la acompañaba en su caballo, Trueno. La llevó a un lugar especial, una colina con vista a todo el valle. Podían ver el rancho abajo, pequeño pero perfecto. Podían ver las montañas en la distancia. El cielo era un mar de azul sin fin. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Mateo mientras desmontaban. Valentina pensó por un momento. Jueves. Él rió. Sí, pero también hace exactamente un año que tu padre falleció, y hace 1 año y medio que llegaste a mi vida, asustada y herida en ese camino polvoriento. Ha sido un año increíble, dijo Valentina suavemente. Doloroso a veces, pero increíble. Valentina, dijo Mateo tomando sus manos, he estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que quiero, sobre lo que espero. Su corazón comenzó a latir más rápido. Y todo lo que veo en ese futuro eres tú, dijo con esa honestidad directa que tanto amaba de él, despertando conmigo cada mañana, trabajando a mi lado cada día, envejeciendo juntos, construyendo algo hermoso y real. Se arrodilló en el pasto, sacando una cajita de su bolsillo. Esta no es un anillo caro, dijo abriendo la caja para revelar un aro simple de plata con una pequeña turquesa incrustada. No tiene diamantes ni oro. Lo hice yo mismo con materiales del pueblo. Pero es mío para ti, sin condiciones, sin expectativas, sin nada más que amor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valentina. Valentina Salazar, o simplemente Valentina si es lo que prefieres, ¿me harías el honor de casarte conmigo?
Sí, dijo ella sin un segundo de duda. Sí, sí, 1000 veces sí. Él se levantó y la besó mientras el viento movía las flores silvestres alrededor de ellos y el sol bañaba todo en luz dorada. Se casaron 3 meses después en el rancho. Fue una boda pequeña. Los vecinos, algunos amigos del pueblo, los empleados que ahora trabajaban en la fundación de Valentina. Valentina usó un vestido simple de algodón blanco que doña Carmen había ayudado a coser. Llevaba flores silvestres en su cabello y caminó hacia Mateo con su bastón decorado con cintas, sin vergüenza, sin disculpas, solo con amor puro. Don Esteban la acompañó por el pasillo improvisado entre las sillas, actuando como el padre que Ricardo nunca pudo ser. Los votos que intercambiaron no fueron tradicionales, los escribieron ellos mismos. Valentina habló primero. Mateo, cuando me encontraste en ese camino, yo estaba rota. No solo mi cuerpo, sino mi espíritu. Había olvidado lo que significaba ser valorada como persona. Habría olvidado cómo sonreír genuinamente, cómo confiar, cómo amar. Tú me enseñaste todo eso otra vez. No me rescataste, como la gente podría pensar. Me diste el espacio seguro para rescatarme a mí misma. Me mostraste que mis cicatrices no me hacen menos. Me hacen más real, más fuerte, más yo. Y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida amándote con esa misma autenticidad que me enseñaste. Sin máscaras, sin pretensiones. Solo yo, completamente, eternamente tuya. No había un ojo seco en la audiencia cuando terminó. Entonces fue el turno de Mateo. Valentina, antes de conocerte, mi vida era pequeña. Segura sí, pero pequeña. Tenía mi rancho, mi rutina, mis muros altos que me protegían pero también me aprisionaban. Y entonces llegaste tú, con tu miedo y tu coraje, con tu dolor y tu esperanza, con tu risa que iluminaba espacios que no sabía que estaban oscuros. Me enseñaste que vivir no es solo sobrevivir, es sentir, es arriesgarse, es abrirse incluso cuando da miedo. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más valiente de fortaleza, y te prometo que voy a honrar esa lección todos los días. Voy a amarte en tus días buenos y en tus días difíciles. Voy a caminar a tu lado, no delante ni detrás, sino junto a ti, como compañeros en esta aventura loca y hermosa que es la vida. Se besaron mientras sus invitados aplaudían y lloraban. Pancho ladró felizmente corriendo entre las sillas y hasta las gallinas parecían celebrar. La fiesta duró hasta tarde en la noche. Hubo comida, baile, risas. Valentina bailó con Mateo. No un baile elegante, sino un balanceo simple mientras él la sostenía, y fue el baile más perfecto de su vida. Los años siguientes trajeron más cambios, todos buenos. La Fundación Esperanza creció, ayudando a cientos de personas con discapacidades a encontrar empleo, independencia y dignidad. Valentina viajaba ocasionalmente para dar conferencias motivacionales, pero siempre volvía al rancho, siempre volvía a casa. Escribió un libro sobre su experiencia, Del oro a la tierra, encontrando riqueza real. Se convirtió en un bestseller inesperado. Las personas respondían a su honestidad brutal, a su disposición de hablar sobre el dolor sin endulzarlo, pero también sobre la esperanza sin romantizarla. 3 años después de casarse, Valentina y Mateo adoptaron a una niña de 5 años llamada Sofía. Ella también tenía una discapacidad física, parálisis cerebral que afectaba su pierna izquierda, y había pasado años en el sistema de orfanatos, siendo pasada de un lado a otro porque las familias querían niños perfectos. Desde el momento en que Valentina la conoció, supo. Esta era su hija. Sofía floreció en el rancho. Aprendió a montar a caballo con adaptaciones especiales. Aprendió a cuidar de los animales. Y más importante, aprendió que no tenía que disculparse por existir. Un día, años después, cuando Sofía tenía 10 años, le preguntó a Valentina, «Mamá, ¿te molesta que no pueda caminar como los otros niños?» Valentina se arrodilló para quedar a su altura. «Cariño, ¿te molesta a ti que yo necesite mi bastón algunos días?» «No», dijo Sofía inmediatamente. «Eso solo es parte de quién eres». «Exacto», sonrió Valentina. «Y tu forma de caminar es solo parte de quién eres tú. No es todo lo que eres. Eres brillante, eres divertida, eres amable, eres mi hija».
Y eso es todo lo que importa. Sofía la abrazó con fuerza, y Valentina pensó en cuánto había crecido desde aquel día aterrador en el camino, cuánto todos habían crecido. 20 años después de conocer a Mateo, Valentina se sentó en el mismo porche donde habían compartido tantos momentos, mirando el mismo cielo estrellado que una vez le había parecido tan ajeno. Pero ahora era su cielo, sus estrellas, su hogar. Sofía ya era una adulta joven, estudiando trabajo social para ayudar a otros niños como ella. La fundación había crecido más allá de sus sueños más salvajes, ahora operando en 5 estados. El rancho era próspero y lleno de vida. Y Mateo se había convertido en más de lo que jamás imaginó. No solo su esposo, sino su mejor amigo, su socio, su roca. Él salió al porche con 2 tazas de chocolate caliente, su ritual de tantos años. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose junto a ella. En aquel día, dijo ella, en el camino, cuando estaba tan asustada, cuando grité que no me lastimaras. Mateo tomó su mano. Yo también pienso en eso a veces, en lo fácil que hubiera sido seguir conduciendo, pensar que no era mi problema. Pero no lo hiciste, dijo Valentina apretando su mano. Te detuviste, ayudaste, amaste y cambiaste todo. No, corrigió Mateo suavemente. Nosotros cambiamos todo, juntos. Tenía razón, por supuesto. No había sido un rescate de cuento de hadas. Había sido 2 personas rotas encontrándose en el momento justo, eligiendo curarse juntas, eligiendo construir algo nuevo de los escombros de sus vidas pasadas. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Valentina. Mi padre siempre dijo que necesitaba a alguien que me protegiera porque no podía caminar perfectamente. Y resulta que lo que realmente necesitaba era a alguien que caminara a mi lado, a mi ritmo, sin tratar de adelantarse ni quedarse atrás. Solo juntos. Mateo la besó suavemente. Juntos, acordó. Siempre. Esa noche, bajo las estrellas que ahora conocía tan bien como su propio nombre, Valentina pensó en su padre. Esperaba que, donde quiera que estuviera, pudiera ver esto. Ver que ella no había necesitado su dinero para ser rica. No había necesitado su apellido para ser importante. No había necesitado su aprobación para ser feliz. Había necesitado libertad, amor y la valentía para elegir su propio camino. Y lo más hermoso de todo, había descubierto que la vulnerabilidad, esa cosa que su padre había visto como su mayor debilidad, era en realidad su mayor fortaleza. Porque solo cuando te permites ser vulnerable, cuando te permites ser visto completamente, con todas tus cicatrices, todos tus miedos, todas tus imperfecciones, puedes ser realmente amado. Y Valentina era amada, profundamente, completamente, perfectamente amada. No a pesar de quién era, sino exactamente por quién era. Y eso era todo lo que siempre había necesitado. Fin.